Hay imágenes que no se van. No importa cuánto tiempo pase. Yo trabajaba turno partido cerca de Valderas. Tomaba la línea 3 todos los días. Siempre lo mismo. Ese día iba cansado. De esos días donde ni siquiera quieres pensar. El tren iba entrando a Hidalgo. Todo normal, hasta que dejó de serlo. El frenado cambió. No fue el sonido de siempre. Fue más largo, más forzado, como si algo estuviera debajo. Y luego, un golpe. Seco, pesado, mal. El vagón se sacudió y se quedó quieto. Nadie habló al principio, solo nos vimos entre todos. Y entonces alguien gritó, pero no fue un grito cualquiera. Fue de esos que te aprietan el estómago. Alguien se aventó. Se cayó. Lo empujaron. Las puertas se abrieron. No sé por qué me bajé. No tenía que hacerlo, pero me bajé. Había gente asomándose a las vías, un trabajador corriendo. Me acerqué y lo vi. El cuerpo estaba pegado al riel, torcido, una pierna doblada hacia atrás, la cabeza chueca, los ojos abiertos. Eso fue lo peor. No había sangre exagerada. No parecía una escena de película. Parecía normal. Demasiado normal. Traía mochila, zapatos limpios, ropa común. No era alguien fuera de lugar. Era alguien como tú, como yo. Alguien dijo que se lanzó cuando el tren ya estaba encima. Otro dijo que lo empujaron. Nadie sabía. Pero el cuerpo estaba ahí. El conductor salió blanco. No pálido. Blanco. Miraba las vías como si quisiera retroceder el tiempo. Cancelaron el servicio. Algunos se quedaron. Yo salí y tomé un taxi. No podía dejar de ver esos ojos. Llegué tarde al trabajo. No conté nada, pero me temblaban las manos. Esa noche lo volví a ver. La pierna doblada, la cabeza chueca y algo que no noté al principio. Su mano tenía los dedos apretados, demasiado tensos, como si hubiera intentado agarrarse de algo. Desde ese día no me paro en la orilla. Nunca, aunque me griten, aunque empujen. Siempre doy un paso atrás cuando el tren entra, porque entendí algo ese día. No necesitas querer morir. A veces solo necesitas estar en el lugar equivocado, un segundo, un empujón, y ya no hay nada que hacer. ¿Tú te quedas en la orilla cuando llega el tren? Yo también lo hacía, hasta que vi cómo termina eso. Era una de esas noches normales, de esas en que solo quieres llegar a casa y no pensar en nada. Tomaba la línea A después del trabajo. Trabajaba en un taller mecánico en Iztapalapa. Salía casi siempre a las 10:45. El último tren en Santa Marta era mi única opción. A esa hora el vagón iba casi vacío. Yo me sentaba cerca de la puerta para bajar rápido en La Paz. Una noche entró un tipo. Se veía algo extraño. Sudadera gris oscura, capucha puesta, la cara cubierta. No se sentó. Se quedó parado cerca de la puerta y empezó a mirarme, directo sin disimular. No le veía bien los ojos, pero sentía la mirada fija. Pensé que era su gestión, pero no. No volteaba a ningún lado, solo a mí, todo el trayecto, de Santa Marta a La Paz. Intenté ignorarlo. Me cambié de asiento, él no se movió, pero su cabeza giró apenas lo suficiente para seguir viéndome, sin apuro, como si tuviera todo el tiempo del mundo. El estómago se me empezó a apretar. Llegamos a La Paz. Las puertas se abrieron, bajé rápido, subí las escaleras, escuché pasos detrás. Regulares, sin prisa, sin correr. Me volteé. Ahí estaba, a la misma distancia, ni tan cerca como para que pudiera reclamarle, ni tan lejos como para perderlo de vista, lo suficiente para que yo supiera que venía por mí. Salí a la avenida. Caminé más rápido, él también, sin hacer ruido extra, sin intentar alcanzarme, solo siguiendo. Doblé en mi calle. Ahí sí corrí. Entré al edificio casi sin aire. Cerré con llave. Esa noche pensé que había sido paranoia, que tal vez iba hacia el mismo rumbo, que me estaba sugestionando, hasta que al día siguiente, al salir del taller, ahí estaba otra vez, en la acera de enfrente, capucha puesta. Esperando. No fue casualidad, porque estaba parado justo donde podía ver la puerta del taller. Sabía a qué hora salía. Sabía que iba solo. Sabía qué ruta tomaba. Empecé a fijarme mejor. No aparecía antes de las 10:45.
No aparecía si yo salía más temprano. No aparecía los domingos. Solo cuando cumplía mi rutina exacta. Eso fue lo que me heló. No era impulso, era cálculo. Intenté cambiar la rutina, esperar media hora más, tomar otra salida. Un día pedí aventón a un compañero. Pensé que lo despistaría, pero cuando el coche me dejó en la esquina, ahí estaba, del otro lado de la calle, quieto. No parecía sorprendido, como si ya supiera que iba a terminar ahí, como si conociera mi edificio, mi piso, mi puerta. No intentaba acercarse, nunca habló, nunca corrió. Solo me seguía, aprendiendo, midiendo. Eso fue lo peor. No quería atacarme todavía. Quería saberlo todo primero. Una noche estaba cambiando canales sin poner atención. Solo tenía la tele prendida mientras cenaba. Ni siquiera estaba viendo las noticias, hasta que escuché algo que me hizo levantar la cabeza. Un detenido. Mostraron una imagen de una cámara de seguridad. Sudadera gris, capucha, misma postura. Decían que lo habían arrestado esa tarde, que estaba relacionado con varios ataques a personas que salían tarde del metro, siempre en la línea A, que la seguía durante días. Encontraron en su posesión una libreta con apuntes. Anotaba horarios, rutas, calles. Esperaba el momento en que se sintieran confiadas. Había varios desaparecidos, algunos encontrados sin vida. Otros nunca aparecieron. La cámara mostraba cómo caminaba siempre a la misma distancia de sus víctimas, exactamente como conmigo. Sentí un vacío en el pecho. Si no hubiera corrido esa primera noche, si me hubiera acostumbrado a verlo, si hubiera decidido ignorarlo, tal vez hoy mi foto estaría en la pantalla. Como un desaparecido más. Dijeron que lo habían capturado, que ya no representaba peligro. Pero durante semanas seguí mirando atrás cuando caminaba. Seguía sintiendo pasos aunque no escuchara nada, porque lo que más se me quedó grabado no fue su cara. Fue entender algo. Alguien puede aprender tu vida sin que tú lo notes. Tus horarios, tus calles, tus descuidos. Y esperar. Ahora cuando alguien se me queda viendo en un vagón, no pienso en fantasmas. Pienso en paciencia, en alguien calculando la distancia exacta entre tú y él. Ahora dime algo, si alguien empieza a aparecer todos los días en tu camino, ¿cuánto tardarías en aceptar que no es coincidencia? Porque a veces no necesitas que te toquen para estar en peligro. A veces basta con que alguien ya sepa dónde vives. Era una de esas noches en que el metro te da mala espina desde que bajas las escaleras. Yo salía siempre a las 10 de la oficina en el centro. Trabajaba en atención al cliente y el turno era largo, tedioso y agotador. Llamadas tras llamadas, gente gritando por cualquier cosa. Corro todos los días para alcanzar el último tren de la línea 2 en Pino Suárez. El vagón casi siempre está vacío. Me siento siempre cerca de la puerta con mis audífonos puestos y pongo música bajita para desconectarme un poco del día. 40 minutos de trayecto. Solo quiero llegar a casa y dormir. Pero una noche todo se torció de golpe. En Chabacano. Estación abierta, pero a esa hora caí, no hay nadie. Las puertas se abrieron y entró una mujer. Vestido blanco largo, bordes sucios, como si llevara días sin cambiarse. Cabello negro suelto, tapándole la cara que se veía pálida. Se para justo en el centro del vagón. Me mira directo, con ojos fríos, vacíos, no parpadeaba. Me puse nervioso de golpe y bajé la vista rápido. Pensé, es solo una pasajera, relájate. Pero parecía que nadie más la veía. Las 2 o 3 personas que quedaban en el andén ni la voltearon a ver. Solo yo sentía esa mirada clavada en la nuca. El estómago se me revolvió. Se quedó hasta Tlalilco. No se movió. Cuando bajé, sentí un nudo fuerte en el estómago, como si algo se me hubiera pegado al cuerpo y no se despegaba. Al día siguiente, lo mismo. Mismo vagón. Entro en otra estación. En esta ocasión se sentó frente a mí, sin decir nada. Solo me observaba. Un frío me subió por el pecho. No era el aire acondicionado. Era como si me estuviera chupando el calor. Me sudaban las manos. Intenté concentrarme en la música, pero no podía. El pulso me latía en los oídos. Empecé a cambiar de vagón, de asiento. Hasta entré por el otro extremo de la estación. No sirvió. Siempre aparecía. En el mismo vagón que yo. En estaciones casi vacías a esa hora. Siempre esa mirada fija, como si supiera exactamente dónde iba a estar. Me empezó a dar miedo de verdad. Una noche ya no pude más. Me senté al fondo, lo más lejos posible.
Sentí que el corazón me latía fuerte solo de verla entrar. Se quedó parada un segundo. Olfateó el aire, como si me buscara. Luego caminó despacio hacia mí. Pasos lentos sin ruido. Se sentó a mi lado, tan cerca que su vestido rozaba mi pierna. Sentí un frío inmediato, como si me hubieran metido hielo en las venas. No respiraba, solo me miraba de reojo con la cabeza ladeada. Sentí que el aire se ponía espeso. Me costaba respirar. Quería gritar, pero la voz no salía. El tren seguía avanzando. Las luces parpadeaban. Frenó en Atlalilco. Me levanté temblando. Ella se levanta al mismo tiempo. Se inclinó hacia mi oído y con un susurro seco y rasposo me dijo: «Tú también te quedas». Salí corriendo del vagón. Tropecé en el andén. Casi me caigo. Subí las escaleras de 2 en 2. El corazón me salía por la boca. No miré atrás ni una vez. Llegué a la calle temblando de todo mi cuerpo. El frío seguía pegado a la piel, como si no se fuera nunca. Me quedé parado un rato, respirando agitado. Trataba de reponerme. No pude más, y al día siguiente busqué en Google con las manos temblorosas. Encontré una noticia vieja de hace años. Una mujer había muerto en la línea 2, en un accidente en una estación abierta, pero vacía a esa hora. La foto que salía era ella. El mismo vestido blanco, la misma cara pálida, exactamente igual. Me dio un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Desde entonces no piso la línea 2 después de las 10. Me voy por otras rutas aunque me tome 1 hora o más. Camino más, cambio de línea, lo que sea con tal de no pasar por ahí. Y en ocasiones prefiero pagar Uber o taxi antes de tomar ese metro de nuevo. Pero hay noches en que el vagón se queda vacío. Y siento que alguien me está mirando desde el asiento de enfrente. Un frío que sube despacio por la espalda. Una presencia que no veo pero que está ahí. Y me pregunto si algún día va a volver a susurrarme al oído. ¿Crees que el metro solo lleva gente de un lado a otro? Yo antes no lo creía. Ahora, cada vez que oigo las puertas abrirse en una estación casi desierta, me quedo helado. Me pregunto si ella sigue esperando, o si ya encontró a alguien más que se quede con ella, para siempre. ¿Y tú? Si la ves entrar en tu vagón, con ese vestido blanco, ¿te bajarías en tu estación como siempre? ¿Qué harías si sientes que algo te jala para que te quedes? Porque a veces, no sales del metro solo, algo te sigue. Anoche alguien me salvó la vida en el metro. El problema es que ese hombre está muerto. Siempre tomo la línea 3 después del trabajo. Salgo tarde. Llego a Miguel Ángel de Quevedo como a las 10:30 de la noche. El vagón casi siempre va vacío a esa hora. Yo me siento en el mismo rincón. Audífonos puestos. Volumen bajo. Esa noche entró un señor mayor. Traje viejo. Corbata floja. Cara muy arrugada. Se sentó frente a mí. Me miró un segundo y empezó a murmurar: «Joel Antonio Ramírez García». Sentí un frío inmediato. Nadie dice mi nombre completo. Nadie. Solo mi mamá cuando estaba enojada. Y ella murió hace años. Levanté la vista. Seguía: «Joel Antonio Ramírez García, no te bajes en Insurgentes». No sonaba confundido. Sonaba desesperado. Intenté ignorarlo, pero repitió: «No te bajes en Insurgentes, te están esperando». Siempre bajo en Insurgentes, siempre a la misma hora, siempre en el mismo punto del andén. Me cambié de asiento, no dejó de repetirlo. Llegamos a Coyoacán, me levanté para cambiar de vagón. Cuando pasé junto a él levantó la mano. No me tocó, pero volvió a decirlo más bajo: «No te bajes, te están esperando». Me fui al siguiente vagón. Llegamos a Insurgentes. Las puertas se abrieron. Yo estaba parado frente a ellas. No me moví. Las puertas se cerraron. Sentí que el corazón me latía en la garganta. Cuando miré alrededor, el viejo ya no estaba en el otro vagón. Desapareció. Al día siguiente, en el trabajo escuché algo que me dejó sin aire. Un asalto la noche anterior. En Insurgentes, a la misma hora en que yo suelo bajar. Un hombre joven. Lo estaban esperando en el andén. Lo rodearon entre varios. Le quitaron el celular y la cartera. Se resistió. Lo empujaron. Cayó a las vías cuando el tren estaba entrando. Murió ahí mismo. Nadie intervino. Todo fue rápido. Esa era mi hora. Ese es mi punto exacto para pararme. Ahí donde siempre saco el celular. Si hubiera bajado, me habrían rodeado a mí. Si me resistía, me empujaban a mí. Pero lo que terminó de helarme fue otra cosa. Semanas antes yo ya había visto una nota sobre esa misma estación.
Un hombre mayor, intentaron asaltarlo. Forcejeó. Cayó a las vías cuando el tren entraba. Murió igual. Busqué la noticia otra vez. Cuando vi la foto, sentí que me faltaba el aire. Era él, el mismo traje viejo, la misma cara arrugada, la misma mirada fija. La fecha no era reciente, era de hace años. No sé por qué me habló a mí. No sé cómo sabía lo que iba a pasar esa noche. Lo único que sé es esto. En esa estación alguien murió en mi lugar. Y si yo hubiera bajado, hoy otro estaría contando esta historia. Ahora dime algo. ¿Tú bajas siempre en el mismo punto del andén? Porque alguien más también lo hacía. Y una noche, lo estaban esperando. Era una de esas noches en que el metro no se siente como transporte, se siente como si te estuviera tragando. Tomaba la línea B después de salir de mi trabajo. Trabajaba en un almacén por Lindavista. Salía a las 11:30. Siempre corría para alcanzar el último tren en Oceanía. A esa hora el vagón casi va vacío. La gente no habla. Nadie se mira. Solo quieren llegar a casa. Yo me sentaba al fondo, mirando hacia la puerta, contando estaciones en la cabeza. Solo quería llegar a casa en Ecatepec, quitarme los zapatos y dormir. Esa noche las luces se apagaron de golpe. No parpadearon, no avisaron, solo se apagaron, dejando un negro total. El tren seguía moviéndose. Lo sentía en el cuerpo, el traqueteo en los rieles, el aire entrando por las rendijas. Pero no se oía el motor, solo oscuridad y silencio, un silencio pesado, raro, hasta que empezaron a escucharse voces. Eran niños, risas pequeñas, despreocupadas, como si estuvieran jugando en un patio. ¡Corre! ¡Te voy a alcanzar! ¡No te escapes! No gritaban. Se estaban divirtiendo. El vagón estaba vacío cuando se apagaron las luces. Yo lo había visto, no había nadie. Llegué a Ecatepec sin recordar cuándo pasaron las estaciones. Caminé a mi casa sintiendo que alguien venía unos pasos detrás de mí. No volteé, no quería confirmar nada. Esa noche dejé la luz del cuarto prendida. No por miedo. Eso me dije. Pero desde entonces hay cosas que cambiaron. Ya no me siento al fondo. Ya no cierro los ojos cuando el tren entra a un túnel largo. Y cuando las luces bajan, aunque sea un poco, mi cuerpo se pone tenso antes de que mi cabeza entienda por qué. A veces estoy en mi casa y todo está en silencio, y escucho una risa pequeña, lejana, como si viniera del pasillo o debajo de la puerta. Pasos ligeros, corriendo, jugando. No veo nada, pero siento que no están jugando entre ellos, están jugando conmigo. No sé qué pasó esa noche. No sé si el tren se movió o no. Solo sé que cuando un vagón vacío se queda completamente oscuro, algo despierta. Y si un día las luces no vuelven, ahora dime algo. Si un vagón se queda negro y empiezas a escuchar niños riendo cerca de ti, ¿te quedas quieto? ¿O corres aunque no veas nada? Porque yo me quedé. Y desde esa noche, siento que el juego todavía no termina.